Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo capítulo 4 en su Biblia. Primera Timoteo capítulo 4. Empezamos en el versículo 11, por favor. Primera Timoteo capítulo 4, verso 11. La Biblia dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una iglesia ejemplar está compuesta por siervos de Cristo que sirven al Señor adecuadamente, que sirven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En los primeros 10 versículos del capítulo 4, nosotros la semana pasada estudiamos ya características acerca de cómo debe ser un servidor de Jesucristo. Los versículos que acabamos de leer continúan con ese tema, continúan dándonos características, cualidades que un siervo de Cristo debe tener. En los primeros 10 versículos del capítulo 4 encontramos nosotros dos mandamientos. Es interesante que en esta sección del versículo 11 al versículo 16 nosotros encontramos 10 mandamientos. Tomando la totalidad del capítulo 4, nosotros tenemos 12 mandamientos que describen cómo debe ser el servicio de un buen siervo de Jesucristo. El versículo 11 empieza con los dos primeros mandamientos. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. La autoridad de una persona en nuestro mundo está dada por el cargo. Si una persona es gerente, su cargo le da autoridad para expresar esa autoridad y que los otros puedan obedecerle. En el cristianismo no es así. En el cristianismo la autoridad no está dada por la posición, no está dada por el cargo, está dada por el ejemplo y el servicio. Y de esas dos cosas nos habla todos estos versículos del 11 al 16. Pablo quiere que Timoteo llegue a mandar y llegue a enseñar cosas a los cristianos, a los pastores, a los que él está guiando, está supervisando la iglesia la iglesia de Éfeso, que está compuesta por creyentes y está compuesta por pastores. Y él quiere mandarles y quiere enseñarles, debe mandarles y debe enseñarles. Pero Pablo deja en claro que esa autoridad con la que él les va a mandar y les va a enseñar debe surgir no de la posición de supervisor que Timoteo tiene,
sino más bien del ejemplo y del servicio que Timoteo debe desarrollar. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Y después empieza a describir características que Timoteo debe poseer. Esto debe ser parte de la vida de todo creyente. Y quien debe dar ejemplo, obviamente, es Timoteo, el que está supervisando todo. El versículo 12 nos muestra el ejemplo que un siervo de Dios debe dar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dos mandamientos aquí. Ninguno tenga en poco tu juventud, el primero aquí en este versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Para un muchacho de 35 años, así era considerado en la cultura en la que se escribe la Biblia, no debía permitir que tengan en poco su juventud. Nosotros no vemos a un joven de 35, no lo calificamos así. Nosotros pensamos en un hombre de 35 años como un adulto. En esa cultura, tener 35 años era ser joven. Así era visto. En la iglesia de Éfeso había personas, había pastores que tenían más edad y probablemente tenían más experiencia, tenían más bagaje. Y el apóstol le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Te has sentido menospreciado por tu juventud? A veces los grandes tendemos a hacer eso con los jóvenes, porque tenemos más experiencia, tenemos más criterio, hemos vivido más, entonces cuando nos relacionamos con los jóvenes, mocoso, yo sé más que tú. Y así es, no digo que esté bien, pero así es la realidad. Así es que Timoteo estaba experimentando lo que nosotros, lo que los jóvenes experimentan también. ¿Cómo debía él manejar el hecho de que no debía permitir que tengan en poco su juventud? ¿Qué debía hacer Timoteo? ¿Imponer el cargo? El mundo hace eso. Impone el cargo. Observa la estrategia de la Biblia, muy diferente. ¿Cómo debía hacerlo Timoteo? Sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El mundo enseña a imponer el cargo, imponer la autoridad. La Biblia enseña que la forma en la que uno impone la autoridad es a través del ejemplo. Y nos muestra aquí 6 áreas donde un servidor de Cristo debe destacarse y debe mostrar ejemplo ante otros creyentes. En palabra, en esa conversación informal, no en la prédica que obviamente debe estar, debe ser hecho allí, pero aquí la palabra, esa palabra, valga la redundancia, tiene un énfasis en la comunicación informal. En la pantalla puedes ver la lista de las 6 características en palabra, en la conducta, en la conversación informal. Un siervo de Cristo debe destacarse en torno a su hablar. Y en esa conversación informal no se espera que sea gruñón y que no se ría y que no haga chistes, pero su palabra debe ser congruente con el ejemplo. Así es que no debe existir en nuestro vocabulario, en el vocabulario de un siervo de Cristo, no debe existir malas palabras, palabras con doble sentido, cosas cosas que no debemos nosotros estar diciendo. Debemos ser ejemplo en esa conversación informal. En conducta, en el comportamiento que tenemos y en las actitudes. En amor, en ese interés genuino por otros. En espíritu, es decir, en esa inclinación por las cosas espirituales. En fe debemos ser ejemplo para otros, en la confianza en que nosotros tenemos en el Señor. En pureza debemos relacionarnos con el sexo opuesto de manera correcta. La forma en que miramos, la forma en que pensamos, la forma en que nos relacionamos con el sexo opuesto, no debe haber un lenguaje de doble sentido. Debe haber pureza en nuestro trato con el sexo opuesto. ¿Observas?
estas 6 áreas importantes en las que cada uno de nosotros que queremos ser buenos siervos de Jesucristo necesitamos dar ejemplo. No que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo llegamos a que otros no tengan en poco nuestra juventud? No imponiendo el cargo, siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Observas? La autoridad en la vida de una persona está determinada por el ejemplo. Y número 2, está determinada por el servicio. Y en los versículos del 13 al 16, nosotros tenemos 4 características que deben describir nuestro servicio al Señor. La primera de ellas en el verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate, ahí está el imperativo, ahí está el mandamiento, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo había mencionado ya antes el deseo que él tiene de ir a donde estaba Timoteo. Aquí muestra un deseo más grande, algo que él lo ve como una realidad. Él quiere ir donde está Timoteo, pero mientras él llega, mientras él va, Timoteo debe ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Observas el artículo en cada uno de los términos? No dice ocúpate en lectura, exhortación, enseñanza. Dice, ocúpate en la lectura, una lectura especial, en la exhortación, una exhortación especial, en la enseñanza, una enseñanza especial. Aquí no tenemos un llamado de nosotros creyentes de manera individual, llegar a dar importancia a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, porque el verbo ocúpate nos transporta a nosotros al Antiguo Testamento y nos muestra la labor de servicio y la dedicación del servicio en la vida de un sacerdote y en la vida de un levita que realizaba su servicio allí en el templo. Entonces no está hablando de la lectura, exhortación y enseñanza individual, está mostrando lo que era una realidad para el cuerpo. Cuando aparece el cristianismo en el siglo I, nosotros no podemos desconectar las vivencias y las realidades de una nación judía que estaba acostumbrada a cierto tipo de servicio en el templo y a cierto tipo de servicio y de adoración en la sinagoga. Cuando el cristianismo llega, adopta ciertas prácticas y ciertas cosas que se hacían en la sinagoga y las traslada a la reunión de iglesia. Si tú y yo podríamos estar en una sinagoga del primer siglo, ¿cómo sería el culto allí? ¿Qué hacían los primeros cristianos que continuaron asistiendo a la sinagoga y después el día domingo se reunían en sus casas para hacer convivencia en torno a iglesia? ¿Cómo sería el culto un día sábado en la sinagoga? Así sería. El jefe de la sinagoga escogía a una persona que iba a presidir el culto. Esa persona escogida arrancaría el servicio con una oración. Al terminar esa oración, esta persona haría una segunda oración. Después de terminar esa segunda oración, él llegaría a recitar el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema.
Deuteronomio 6, verso 4 y 5. Después llegaría a recitar dos pasajes más del Antiguo Testamento. Y después de eso haría una tercera oración. Al concluir esta tercera oración, veríamos allí en la sinagoga veríamos en la sinagoga levantarse a 7 varones por turno. El primero de ellos daría una bendición y así le seguiría el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y si en esa sinagoga había un levita o un sacerdote, él se encargaría de dar la bendición sacerdotal, la última bendición. Después de esta bendición, el jefe de la sinagoga se acercaría al arca donde se encontraban los rollos de la ley de Dios y llegaría a dar la ley de Dios, el Pentateuco. Llegaría a dar a ciertas personas que por turno se levantarían y leerían. Recuerda, Timoteo, la lectura. Leerían porciones del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Después de que estos varones han leído y explicado esos textos bíblicos, empezarían con la lectura de la sección de los profetas y leerían porciones de estos rollos. Después de eso, a un hombre ilustre en la sinagoga, que sea parte de ella o que esté visitando la sinagoga, se le encargaría la última lectura y el sermón. Observa la cita en la pantalla. Hablando de Jesús. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer esta lectura, la última lectura. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesucristo no escogió el libro de Isaías. La sinagoga ya tenía su distribución de la lectura, la tenía de todo el año, el parashá como se le conoce. Y ese día sábado, por turno tocaba leer el libro del profeta Isaías. Y por eso el texto dice que le dieron el rollo. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al jefe de la sinagoga, y se sentó. Y allí, sentado, arrancaría el sermón, no de pie, sentado. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, y ahí tenemos el arranque del sermón, que Lucas solo nos da una frase de este sermón. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el texto nos dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no está hablando de lectura, exhortación y enseñanza individual. Está hablando de lo que nosotros debemos hacer como iglesia,
de esa reunión de iglesia que nosotros tenemos. Nosotros debemos dar prioridad a la reunión de iglesia, debemos venir temprano, debemos venir antes para estar conectados con eso. Y si queremos ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza y darle el lugar a esas cosas como iglesia, debemos venir temprano, debemos traer una Biblia, debemos abrir la Biblia y leerla, debemos traer un cuaderno y un esfero para tomar notas, para tomar en serio nuestra responsabilidad de ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dedícate a las cosas de Dios. Un buen siervo de Cristo se dedica a las cosas de Dios, específicamente la lectura, la exhortación y la enseñanza, que las realizamos como cuerpo, como iglesia. ¿Es importante esto para ti? Esa lectura, exhortación y enseñanza aquí en la iglesia. Le damos la prioridad, le damos el lugar, le damos el interés, le damos la importancia a esa parte. Nuestra estructura, la estructura de las iglesias no sigue ese orden que vemos que del culto en la sinagoga. Pero eso no significa que la lectura, la exhortación y la enseñanza debe tener menos valor en nuestras reuniones. Así es que debe ser algo importante, debe ser algo prioritario, debe ser algo de todos los domingos, debe ocupar un lugar de prioridad, porque aquel que quiere ser un buen siervo de Jesucristo se dedica a las cosas de Dios, a las tres cosas de Dios: lectura, exhortación y enseñanza, aquí en la iglesia como cuerpo. Verso 14 nos muestra una segunda característica de ese servicio que el siervo de Cristo debe tener. El texto dice: no descuides, y allí está el mandamiento. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando Timoteo fue elegido como pastor, en esa elección, los dos elementos, los tres elementos presentes, es que fue un llamado de Dios que fue dado mediante profecía, llamado de Dios, y un reconocimiento de la iglesia a través de sus líderes presbiterio, que ponen sus manos sobre Timoteo y así muestran con esa señal el reconocimiento del llamado de Dios. ¿Observas? Y el tercer elemento presente es el don. Todo creyente, sin excepción, en ese instante cuando tú y yo recibimos a Cristo, una de las cosas que sucedió es que se nos dio un regalo, se nos dio un don espiritual, una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a nosotros los creyentes, para que a través de esa capacidad sobrenatural podamos servirle al Señor. Nuestro servicio llega a ser exitoso, llega a ser impactante, no porque conocemos ciertos conceptos administrativos para guiar a nuestro ministerio, no porque sabemos cosas y porque tenemos experiencia. Lo que hace la diferencia en nuestros ministerios es el hecho de que ocupemos el don espiritual que Dios nos ha dado, para que de esa forma le sirvamos a Él de manera efectiva. Es una forma, cuando lo hacemos bien, es una forma que quita el orgullo de nuestro servicio. No fui yo, no fue mi habilidad, no fue mi destreza, no fue mi conocimiento.
Fue el don, el regalo de Dios que me ha capacitado y me usa para servirle, para bendición de otros y para la gloria de Él. ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Tristemente, hay creyentes que pasan mucho tiempo en su vida cristiana sin saber cuál es el don espiritual. Algunos ni les interesa el tema. ¿Observas lo que dice el texto? No descuides. No descuides el don. Hermano, ¿estás descuidando el don que Dios te ha dado? Una forma de descuidar es ni siquiera saber cuál es el don que cada uno de nosotros poseemos. Y cuando ya lo sabemos, debemos llegar a usarlo. No debemos estar tan ocupados en nuestra vida que no tengamos tiempo para pertenecer a un ministerio de la iglesia donde podamos usar ese don espiritual que Dios nos ha dado. ¿Estás descuidando el don que Dios te dio? ¿Estás ocupado en otras cosas tan importantes que no tienes tiempo para usar el don que Dios te ha dado? Un buen siervo de Cristo no descuida el don que Dios le ha dado. Un día tú y yo estaremos frente a nuestro Señor y tendremos que dar cuentas de cómo usamos ese don espiritual con el que Él nos dio para capacitarnos para un servicio que llegue a darle la gloria a Él. En nuestra iglesia tratamos de ayudar en esta área cuando hablamos de los niveles. Y en nivel 3 hablamos específicamente de los dones espirituales. En la Biblia no hay un test para descubrir el don espiritual. Lo que vemos es un patrón de comportamiento donde se motiva a los creyentes a involucrarse en el servicio e involucrados en el servicio, en hacer, el creyente llega a descubrir cuál es su don espiritual. Característica 3, verso 15. Observa. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Puedes comparar el versículo 13 con el versículo 15 en lo que tiene que ver a esa palabra ocúpate? En el español es exactamente la misma palabra. No hay diferencia. En el original no es la misma palabra. Aunque es un imperativo, aquí ocúpate está enfatizando la persistencia que nosotros debemos dar a las tres cosas que se han mencionado en los versículos anteriores. Debemos ocuparnos por ser buen ejemplo. Debemos ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos ocuparnos en no descuidar el don que hemos recibido. Y cuando nos ocupamos en esas tres cosas y permanecemos en ellas, allí y solo allí se cumple el propósito de la última parte del versículo 15. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Observas? Para que tu crecimiento espiritual sea evidente para todos. Para que tu caminar en la piedad sea notorio para todos. La vida de santidad en un creyente no es algo que solo ese creyente conoce. Yo estoy bien con el Señor. Si de veras estoy bien con el Señor, se va a notar. Otros se van a dar cuenta. Otros van a llegar a esa conclusión. Porque cuando me estoy ocupando de ser un buen ejemplo en esas 6 cualidades que aprendimos,
cuando me estoy ocupando de dar prioridad a esa reunión de iglesia y en esa reunión de iglesia estoy atento a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, cuando me estoy ocupando de no descuidar el don espiritual que se me ha dado y le doy prioridad a mi servicio y permanezco en esa práctica de desarrollar estas tres áreas en mi vida, entonces y solo entonces mi cristianismo empezará a ser visible para otros. No para jactarme, sino para que Él reciba la gloria y la honra. Necesito persistir en las cosas, en estas cosas espirituales. Necesito permanecer en ellas. Necesito que esto se convierta no en un asunto de cumplimiento en cierto momento de mi vida. Necesito que estos sean hábitos en mi vida. Ser un siervo de Dios que da un buen ejemplo. Ser un siervo de Dios que da prioridad a la iglesia en la lectura, exhortación y enseñanza. Ser un siervo de Dios que no descuide el don espiritual, que sirve al Señor por amor a otros para la gloria de Él. ¿Observas? Hay una cuarta característica que debe estar presente en el servicio de un siervo de Dios. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, ahí está el mandamiento. El siguiente mandamiento, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tú y yo como creyentes debemos tener cuidado, debemos priorizar nuestra comunión con Dios. No hay nada más que debe ocupar ese lugar. Ni siquiera el servicio a Dios debe ocupar ese lugar, ni el valor que debe tener nuestro cónyuge, nuestra familia. Debemos tener cuidado de nosotros mismos, nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios, la lectura bíblica, la oración, la comunión con el Señor, la obediencia a Él debe estar en el primer lugar. Dios debe ser real ocupando ese primer lugar, porque cuando yo dejo de cuidar a mí, de cuidarme a mí en esa área espiritual, solo es cuestión de tiempo para que el resto de áreas en mi vida espiritual sean un desastre. No hay lugar más alto. No hay lugar más grande que estar a sus pies. No debe ser un cántico nomás, un cántico lindo. Debe ser una realidad. Mi comunión con Dios es prioritaria. Y cuando por cualquier razón empiezo a dejar de cuidar esa área de mi vida, me pongo en peligro de empezar a vivir de una forma en la que voy a avergonzar su nombre. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, de tu comunión con Dios y de la doctrina, en segundo lugar, y de la enseñanza, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos compartiendo, de lo que vamos escuchando y el cuidado que debemos tener a la hora de escuchar y ser selectivos de no escuchar cosas que, aunque pueden sonar bonito, no son congruentes con lo que la palabra de Dios dice. Debemos persistir en esto. Debemos ser constantes en esto. Debemos ser continuamente cuidadosos de nosotros mismos y la doctrina. Ten cuidado, mandamiento.
ten cuidado, ten continuamente cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste continuamente en esto. Ese es el énfasis del texto. No, es que hoy no tengo tiempo. No, nunca Dios debe ocupar el segundo lugar en nuestra vida. Siempre debe ser la prioridad, nuestra comunión con Dios. Y cuando tengo cuidado de mi vida espiritual y mi doctrina, y aprendo a persistir en esto, observa el resultado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El término salvación tiene varios usos en la Biblia. A veces se utiliza para hablar de la salvación eterna cuando tú y yo llegamos a Cristo. Esa salvación eterna es algo que no obtenemos a través de las obras, es algo que obtenemos por la gracia de Dios. Es evidente que así ese término salvación no se está usando aquí, porque habla de obras. Está usándose como santificación. Un segundo uso del término salvación. Cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos en nuestra comunión con Dios y en nuestra doctrina y persistimos en esto, el resultado que va a existir es que voy a crecer en mi vida de santidad. Voy a vivir una vida más piadosa, una mejor vida, una vida más conectada con el Señor. Y esa forma de vivir me va a beneficiar, va a bendecir mi propia vida y de los que oyen eso. ¿Observas? ¿Eres un creyente que influye positivamente en otros? ¿Tu vida promueve la santidad en la vida de otros? ¿Tu vida promueve la santidad en la vida de otros? Si no es así, el problema es que no me estoy cuidando a mí mismo, no estoy cuidando mi comunión con Dios y no estoy cuidando mi doctrina. Porque cuando hay un descuido en esas áreas y a veces áreas que nadie más ve, nadie sabe cómo está mi comunión con Dios, usualmente es un asunto privado, es un asunto de algunos que están alrededor en casa, pero cuando empiezo a descuidar eso, mi vida empieza a no ser esa vida de santidad que debo tener y empiezo a no ser una persona que promueve la santidad en la vida de otros. Quizás promuevo el legalismo en la vida de otros. Quizás promuevo las reglas, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Aquí no habla de legalismo, aquí habla de santidad. Cuando más cerca estoy del Señor, cuando más santo soy, eso va a empezar a influir no solo en mi vida, no solo para mi beneficio, va a empezar a influir en las personas que están a mi alrededor. ¿Estás promoviendo la santidad en la vida de la gente que está a tu alrededor? No con tu boca, con tu ejemplo. Nuestro caminar con el Señor está influyendo en la vida de otros, está motivándoles a seguir más de cerca al Señor. Un siervo de Cristo se cuida su comunión con Dios y cuida su doctrina. Y el efecto es que empezamos a vivir de manera más santa. Y el efecto es que empezamos a ser de influencia para otros. Animamos a otros a que se acerquen más al Señor. Cuando tú y yo evaluamos nuestro servicio a Dios a la luz de estos principios, ¿a qué conclusión llegamos? Date tiempo
para tomar este sermón, para tomar los apuntes y evaluarte uno a uno en cuanto a tu servicio al Señor. Y después de hacerlo, tomar decisiones donde debemos cambiar ciertas cosas que no son congruentes con las 12 características que 1 Timoteo 4 nos da. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en ella. Padre, queremos ser, sinceramente, queremos ser buenos servidores tuyos. Ayúdanos, Señor, a evaluar de manera honesta nuestra vida. A la luz de estos 12 mandamientos que encontramos en 1 Timoteo 4. Ayúdanos, Padre, a hacer los ajustes que debemos hacer en nuestra vida espiritual para ser buenos siervos tuyos, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, dándote gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo nosotros podemos ser buenos siervos tuyos. Ayúdanos a decidir ser siervos para tu gloria, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido